Listo. Entonces recuerden, chicos, que las funciones tienen tres propiedades. Se llama inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. ¿Cuándo es inyectiva? Cuando dice que cada elemento del primer conjunto, ¿cierto? Que yo lo voy a llamar A, B, aquí lo mismo, A, B, y aquí A, B. Que cada elemento que pertenece aquí le corresponde un único elemento de aquí, ¿listo? Y un elemento que sea distinto. Por eso, esta propiedad dice que es una propiedad que se llama 1 a 1, inyectiva 1 a 1. No importa que sobren elementos en B, ¿listo? Solamente lo que importa es que cada elemento de A tenga un único elemento de B sin que sea de otro de este lado. ¿Me hago entender? ¿Cómo pasan las sobreyectivas? Ya lo vamos a mirar. Entonces, en este tiene que ser 1 a 1. A cada uno le corresponde uno distinto. ¿Listo? Sobreyectiva. La sobreyectiva tiene la propiedad o la característica que tiene la sobreyectiva es que todos los elementos del B tienen que estar unidos con alguien de A. Eso es esa es la diferencia entre este y este. Recuerde que aquí no me importa si me queda un elemento. Acá todos los elementos de B tienen que tener a alguien de la unión de A, ¿cierto? Pero aquí no me interesa si, por ejemplo, este elemento y este elemento van al mismo punto. ¿Listo? Como van al mismo punto, pues ya no es inyectiva. Puede ser sobreyectiva y lo importante de que sea sobreyectiva es que todos estén relacionados con alguien de A. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cuándo es biyectiva? Cuando cumple esas dos propiedades. O sea, cuando es 1 a 1, o sea, cada elemento de A le corresponde uno de B, ¿cierto? Y aparte de eso, todos los de B tienen que estar relacionados. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces, chicos, es biyectiva cuando me cumple las dos propiedades que le acabo de decir, ¿sí? ¿Cuándo es solo sobreyectiva? Cuando no importa si se unen dos, pero todos los elementos están con alguien. ¿Y cuándo es inyectiva solamente? Cuando es 1 a 1, pero aquí me sobra un elemento. Entonces, si no me sobra ningún elemento, sería biyectiva, porque cumpliría esta condición. ¿Listo? ¿Me hago entender? Es una aclaración que quería hacerles con respecto a estas propiedades. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, vamos a arrancar ahora sí con nuestra clase de hoy. Entonces, les voy a compartir la agenda de la clase. Lo voy aquí. Señor Castillo, que acabo de llegar. Listo. Entonces, para hoy tenemos una actividad de introducción, ejemplos de propiedades de funciones, que es lo que les acabo de explicar, y notación de funciones, clasificación de las funciones como tal. ¿Listo? Hola, Anita, ¿cómo estás? Ya te vi que habías ingresado, no te preocupes. ¿Listo? Bien. Vamos a continuar. Entonces, vamos a hacer nuestra actividad introductoria. Es esta el día de hoy. Está fácil, está para que lo piensen rápido y me digan cuál es el valor de cada figura teniendo en cuenta el valor de la suma de las filas y de las columnas. Entonces, ¿cuánto vale el triangulito? ¿Cuánto vale el círculo? ¿Cuánto vale el cuadrado? Listo, hagámoslo rápidamente. Aquí ingresa Santiago Cuellar, Miss Paula. ¿Listo, listo? ¿Quién ya lo tiene? Castillo, Laura Rubio, están ingresando. Bueno, por aquí ya están escribiendo cositas varias. Vamos a mirar. Sergio Noguera también acaba de ingresar. Se están uniendo. Bueno, por aquí ya algunos tienen la respuesta. ¿Fácil o difícil? Todos les que... Ay, perdón. ¡Ah! Casi les doy la respuesta, ¿sí vieron? Esto estaba fácil.
Ahora, una pregunta, chicos. Laura Rivera acaba de unirse para que Miss Paula la tenga ahí en cuenta en su lista. Listo. Una preguntita. ¿Por dónde era más fácil iniciar? ¿Quién me dice puede habilitar su micrófono? ¿Por dónde era más fácil iniciar? ¿Quién me dice? Por el rojo, por la línea de círculos. ¿Por los círculos? ¿De acuerdo todos? ¿Todos iniciaron por los círculos? Nieto dice que sí. ¿Sí? Listo, muy bien, efectivamente. O sea, para poder dar a la solución de este ejercicio, la forma más fácil era empezar por donde estaban las figuras iguales, ¿sí? En este caso, había una fila completa, ¿cierto? Que estaba de círculos, entonces era más fácil iniciarlo por ahí, ¿listo? Ya vi que casi todos tienen la respuesta muy bien, igual lo voy a pasar, ahí está. El círculo, que era lo que hemos visto, valía 3, el triángulo 5 y el cuadrado 4. ¿Listo? Creo que eso estaba fácil, se lo puse fácil para que no dijera que iban a explotar, que estaba muy difícil. No, este estaba muy fácil. ¿Listo? ¿De acuerdo todos? Bien, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Entonces, vamos a mirar hoy este ejemplo y yo les voy nombrando, ustedes me van diciendo qué propiedad tiene cada uno. Entonces, espérenme un momentico, yo saco aquí. Ay, no pude. No, démoslo así. Entonces, le voy nombrando aquí con el mouse, les voy diciendo. Entonces, la primera, pues esa ya se la respondí, ¿cierto? Es inyectiva. ¿Por qué? Porque cumple de que sea 1 a 1, ¿cierto? Ahí está. Me sobran dos elementos, B4 y B6. Si no me sobrara ningún elemento, sería una propiedad biyectiva en este caso. Bueno, si se unieran a distintos elementos. Pero en este caso, sobran elementos y es 1 a 1. Significa que es inyectiva. ¿Listo? Solamente inyectiva. La segunda, chicos, la de los dos triangulitos, la de los dos moraditos aquí. ¿Qué es? ¿Qué propiedad es? ¿De acuerdo todos? ¿Entendido el porqué, cierto? Sobreyectiva. Todos los elementos de B se unen a alguien, ¿cierto? Están unidos con alguien, pero B2 tiene dos elementos en común, no importa, ¿cierto? Sigue siendo una función, porque recuerde que para que sea función todos los elementos de A tienen un elemento, ¿cierto? Espérenme que le voy a dar el ingreso a que can. ¿Listo? Entonces, todos los elementos de A tienen un elemento, pero el A2 y A3 tienen elemento de B2. Entonces, en este caso es sobreyectiva. ¿Listo? La siguiente, el tercero, ¿qué es? Inyectiva, biyectiva, sobreyectiva. ¿Listo? La mayoría me lo ha escrito muy bien. Biyectiva, ¿cierto? Cumple las dos condiciones. Es 1 a 1 y todos los elementos de B se relacionan muy bien. ¿Listo? Muy bien. Listo. Vamos para la cuarta, la que está aquí abajito. Entonces, la cuarta, ¿cuál es? La cuarta, chicos. La cuarta, ¿me estaban escribiendo que era inyectiva? Ah, bueno, Juan Manuel ya escribió, bien, Valeria, Lombana, es sobreyectiva, ¿cierto? Solo es sobreyectiva, ¿por qué? ¿Es sobreyectiva? Es inyectiva, No, ¿no? Ana María, no lo tienes que copiar. No lo tienes que copiar, Ana María, es solamente un ejemplo que estamos haciendo a nivel general. Bueno, espérenme un momentico porque acá yo veo varias cositas. Pregunta, otra vez. ¿Es sobreyectiva? No, Miss. ¿Es biyectiva? Pues si no es inyectiva, no va a ser biyectiva nunca. ¿Es Es, sobreyectiva?
Inyectiva, Miss. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, por favor, aquí? Quiero que me aclaren esto. Recuerden que para que sea inyectiva debe ser 1 a 1. ¿Es inyectiva? Pregunto nuevamente, ¿es inyectiva? No. Si no Tampoco es es objeto. inyectiva, ya no es biyectiva, porque para que sea biyectiva debe cumplir la propiedad de que sea inyectiva. Ahora mi pregunta es, ¿qué nos queda? ¿Es sobreyectiva? ¿Qué característica tiene la sobreyectiva? No, Miss, en esta sobran elementos, no es sobreyectiva. Listo, no es sobreyectiva. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este ejercicio? No cumple ninguna propiedad, ¿cierto? No me cumple ninguna propiedad. Ninguna de las propiedades me las cumple. ¿Listo? Entonces, este tipo de funciones, no es que no sea función, porque realmente cumple las condiciones de ser una función, ¿cierto? Es una función indeterminada, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta por ahí. Es una función indeterminada. Igual más adelante vamos a ver todo este tipo de funciones, pero no cumple ninguna de las propiedades. Listo. La siguiente, chicos. La siguiente, ¿qué es esta? La 4 es indeterminada, Mariana. ¿Listo? O sea, no cumple ninguna propiedad. La quinta, esta que estoy aquí señalando. La quinta. Bueno, por ahí ya alguien me lo dijo en el privado, pero quiero que me lo digan. Valeria también me lo está diciendo. Samuel dice que es indeterminada. No sé, revísela bien, por favor. ¿Todos están de acuerdo con Laura Velázquez? Algunos ya me lo habían dicho en el privado. Muy bien. No es una función, ¿cierto? Esta no es una función. O sea, lo hice con el objetivo de que ustedes se verificaran si efectivamente hay función y relación. En este caso, listo, coloqué una que es indeterminada, pero en el siguiente, en el que estamos analizando, si se dan cuenta, A2 tiene 2 elementos, significa que no es función, porque cuando eso pasa, simplemente es una relación. Recuérdenlo, por favor. ¿Listo? Bien, entonces esa es una relación. Y la última, ¿qué es? ¿Qué es la última? Por acá dicen que es indeterminada, ¿será? Jiménez dice que es sobreyectiva. ¿Qué dicen? Cifuentes, sobreyectiva. Sobreyectiva. ¿Qué más dicen? Característica de la sobreyectiva. En el conjunto P no me pueden faltar elementos por relacionarse. No dice nada de A, ¿cierto? ¿Listo? No dice nada de A. Miren lo que escribe la humana. Pero si B depende de A, no puede ser sobreyectiva. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede que el punto A5 sea un punto indeterminado. ¿Listo? Pero no significa que no sea función. En este caso, porque se van a dar cuenta, hay algunos elementos que tienen un punto en común, pero resulta que todos los elementos, hay elementos en A, que yo doy elementos en A, pero tienen un corte, hay una indeterminación ahí en un solo elemento.
pero no significa que no deje de ser función. Ya les voy a explicar ese tipo de funciones ahorita que se las voy a nombrar todas. Les voy a decir de qué tipo de función es, ¿listo? Pero sí es sobreyectiva, para aclararles ya este punto. Sí es sobreyectiva, ¿por qué? Porque la única conclusión de las sobreyectivas es que los elementos de A todos estén relacionados, ¿listo? Entonces, ojo con eso. Puede que ahí me falte, o sea, yo puedo nombrar ciertos elementos de A que están relacionados con alguien de B, pero en este caso, supongamos que el elemento A5 es un elemento que es indeterminado en ese punto. Y eso pasa con algunas funciones. ¿Ustedes se acuerdan de la función tangente? La función tangente tenía unos puntos que eran indeterminados. Entonces yo le daba tangente de pi. Tangente de pi era indeterminado. Entonces ahí había un corte, había una línea imaginaria. Ese puede ser ese punto A5. Eso va a pasar. ¿Listo? Eso va a pasar en diferentes ejercicios de las funciones. ¿Listo, chicos? Entonces, esto era un ejemplo como para relacionar este tema de cómo era inyectiva, oyectiva, sobreyectiva y lo tuvieran un poquito más claro. Pero se van a dar cuenta de que el mundo de las funciones es un mundo muy grande y tiene muchas cosas que trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy, chicos? Vamos a mirar la notación de una función. Entonces, simbólicamente, una función se representa como está ahí. Eso sí necesito que por favor lo escriban. ¿Listo? Entonces, una función se escribe como y igual a f entre paréntesis x o f que x está relacionada en y. ¿Listo? F en y. ¿Listo? Entonces dice, se usa la letra F o G. En algunas ocasiones a veces se alcanza a usar la H. Pueden haber funciones F, G, H, otro tipo de letras. Normalmente se utilizan esas. No significa que tiene que ser un patrón común, pero normalmente se utilizan estas letras, la F, la G, la H, para determinar una función. F de X, que se lee F de X o F en X. ¿Listo? F en X. Y igual a F de X. Entonces recuerden que esto es lo mismo que tener F de X. Yo puedo nombrar una función como y igual a algo o f de x igual a algo y eso significa lo mismo. ¿Listo? Por eso dice que y es igual a tener f de x. Para que lo copien, por favor, y lo tengan ahí a la mano. Entonces, dice, se lee, y es una función de x o y depende de x. ¿Listo? Por eso dice, y es igual a lo que me dé x. Lo que decíamos ahorita, hay una dependencia de una función a otra. ¿Listo? También quiero que tengan en cuenta y escriban esto, x y y. Entonces, x es la variable independiente y la variable dependiente. ¿Listo? Eso necesito que lo tengan en cuenta. Entonces, x, la variable independiente, y, la variable dependiente. Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bien, vuelvo a compartir en donde estábamos. Listo, chicos. ¿De acuerdo hasta ahí? Esa es la notación de cómo se expresa una función. ¿Listo? Bien. ¿Vieron el video que les envié sobre representación de funciones? ¿Quién lo vio? El material que les dejé el día de ayer, que les dije que debían tomar apuntes. Listo. Bien, ¿algunos lo vieron? Listo, algunos lo vieron, eso está bien. La idea era que tomaran apuntes sobre cómo se representan las funciones, porque hay distintas maneras de representar funciones y las vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice, ¿cómo se representa una función? Entonces, generalmente las funciones se representan con fórmulas matemáticas o una expresión algebraica como tal, sobre una tabla de valores, ¿cierto? Eso también, cuando usted tenga una tabla de valores, eso representa una función, dice que es una función y a través de una gráfica. Entonces, a través de una gráfica usted sabe y reconoce
que hay una función a través de una tabla de valores también y lógicamente cuando tiene una expresión algebraica. Son las tres formas de representar una función. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro, entonces, y lo escriban así brevemente. Entonces, la primera, una fórmula matemática o una ecuación. Segundo, una tabla de valores. Y tercero, una gráfica. ¿Listo? Son las tres formas de representar una función. ¿Listo? Miss Paula, por aquí me mencionan que el estudiante Echeverry no ha podido ingresar porque tiene fallas de internet, para que lo tengas en cuenta, por favor. Listo. Entonces, esas son las tres formas de representar una función. ¿Listo? Ahora, hoy les voy a mostrar todas las clases de funciones que hay. No las voy a definir, solamente les voy a mencionar porque algunas ya las vimos, otras las vamos a ver. ¿Listo? Por aquí me preguntan que si las parejas ordenadas van ahí. Claro, los valores de X y Y, la tabla de valores, ahí se forman las parejas ordenadas. ¿Listo? Recuerden, valores de X, valores de Y y una pareja ordenada. Entonces recuerden, por ejemplo, 3,2, esto es X y esto es Y. De ahí es donde se van a salir las parejas ordenadas. Con eso, de esta manera, puedo graficar una función. ¿Listo? Bien, entonces vamos a empezar. Gráfica de funciones. Primera función, las voy describiendo aquí en mi tablero para que se den cuenta igual. O sea, las que les voy a mencionar hoy, que son bastanticas, son las más comunes. Existen otras, ¿listo? Pero que realmente no son muy usadas, ¿listo? Entonces, la primera función se llama función identidad. Hace parte de las funciones polinómicas, ¿sí? Se representa así como ustedes lo ven en la gráfica, f de x igual a x. ¿Qué significa eso y por qué se llama identidad? Porque todos los elementos de x son los mismos elementos de y. Eso es lo que significa una función identidad. ¿Listo? Esta función no tiene nada del otro mundo, se dan cuenta, es una recta, ¿sí? Me dan una recta, ¿por qué? Porque yo digo, cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 2. Y así sucesivamente. Este tipo de función hace parte de la familia de la función lineal, pero se llama función identidad. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, lo único que quiero que tengan en su mente es, bueno, cómo es gráficamente y cómo la vamos a llamar. Esa se llama función identidad. Voy a continuar. La siguiente, famosísima, ¿cierto? La vieron en grado noveno. La función cuadrática. F de x igual a x al cuadrado. ¿Listo? La función cuadrática. Característica de la función cuadrática, están elevadas al lado 2, ¿cierto? Son de grado 2, por eso se llama cuadrática. Su gráfica tiene una forma de parábola, ¿cierto? Como la pueden ver en la imagen. Yo después les voy a explicar, la siguiente clase es explicarles sobre el tema de dominio y rango, así que no se asusten por el momento. Solamente estoy haciendo un paso por todas las funciones. Entonces, esta función hace parte de las polinómicas también, se representa así como una parábola y son aquellas que siempre van a tener un número elevado al cuadrado, ¿listo? David Vargas también tiene problemas con el internet, Miss Paula, ¿listo? Bien, vamos a continuar. Esa es la cuadrática. Siguiente, función radical. ¿Listo? Característica de la función radical o cómo la reconocen, porque siempre van a estar elevadas, siempre van a tener una raíz, ¿listo? Normalmente se trabaja sobre la raíz cuadrada. Esa gráfica en específico que aparece ahí es de la raíz cuadrada, ¿listo? Entonces, esa es la función radical. Característica, bueno, después lo vamos a ver cuando miremos dominio y rango, porque esta función tiene algunas restricciones, se van a dar cuenta después,
esta función la vamos a trabajar, de pronto las primeras no tanto, porque esas las hemos trabajado años anteriores, pero vamos a trabajar las que realmente no hemos visto en su totalidad. ¿Listo? Entonces esa era nuestra tercera función, función radical. ¿Cómo la reconocen? F de x es igual a la raíz de x más 2, x más 3, bueno, del dato que sea, pero siempre están con una raíz. ¿Listo? Siguiente, función racional. Cuarta, la función racional. ¿Listo? También se llama función recíproca. ¿Listo? Característica de esa función. Tiene restricciones. Por eso, si se dan cuenta, tiene dos partes de la imagen, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esta función tiene algunas restricciones en algún punto. ¿Listo? La restricción la va a dar el mismo ejercicio. En este caso, esa es la gráfica de la función 1 sobre x. ¿Listo? ¿Cómo pueden identificar una función radical? Pues porque el valor de x siempre está debajo. ¿Listo? Siempre hay una función en denominador y ese denominador, la x siempre va a ir abajo. ¿Listo? Eso se define la función racional. ¿De acuerdo? Listo. ¿Me están entendiendo hasta el momento? Solamente estoy dando un paso rápido de todas las funciones porque se van a dar cuenta de que son muchísimas. ¿Listo? Entonces, ¿de acuerdo? Es que me siento hablando sola, entonces escriban al menos sí, mis. La idea es que por lo menos escriban todas las funciones. Ya después las vamos a definir. Listo. Siguiente. Función exponencial. La función exponencial, como su nombre lo indica, ¿cierto? Es una función que está determinada con una potencia, ¿cierto? Con una potencia, o sea, el valor de x es en el exponente, por eso se llama función exponencial. ¿Listo? Puede ser creciente o decreciente, eso lo vamos a ver después porque esta función sí la vamos a ver ahorita grado 11, sí, es importante que ustedes entiendan porque creo que nunca la han visto o de pronto sí la han trabajado en algunas áreas, pero uno no ha analizado muy bien lo que significa la función exponencial. Pero es un tipo de función donde tiene algunas restricciones también, no tiene valores que sean negativos, entonces hay unas características ahí especiales con la función exponencial. ¿Listo? Entonces, bien, vamos 5 funciones. Bien. Siguiente. Función logarítmica. Característica de esta función, pues es una función que va a tener la expresión de un logaritmo, ya sea logaritmo natural, un logaritmo normal, ¿listo? Entonces, esta es una función que es utilizada para muchas ingenierías, ¿listo? Entonces, también vamos a trabajar algunas cositas de la función logarítmica, tiene algunas restricciones también, ¿listo? Y tal vez creo que esta casi nunca la han trabajado. Bien, por ahí me decía Dani que la exponencial sí la han trabajado algo en física, pero muy de paso, y eso pasa, sí. Pero esta logarítmica creo que no la han trabajado, no sé si en alguna asignatura, pero creo que no. La logarítmica casi no se trabaja, ¿listo? Pero sí es importante para todos nuestros futuros ingenieros, ¿listo? Vamos 6 funciones. Siguiente. Función constante. Como su nombre lo indica, pues es una función que simplemente no tiene ningún valor en la x, sino es una constante. ¿Listo? Entonces yo digo que f de x, así como está ahí, es igual a a. O sea, una función constante siempre se va a representar como una recta horizontal. Si yo digo f de x es igual a 3, significa que todos los valores de x están en 3. O sea, la función está sobre x, es una línea horizontal que se ubica sobre el valor de y igual a 3. ¿Listo? Eso es una función constante. No hay variables de x
Entonces, lo único que yo puedo decir es que siempre va a ser 3. Por eso se llaman constantes. Siempre hay una constante. ¿Listo? Esa también se utiliza en algunas oportunidades. Continuemos. Ahí. Las conocidísimas y ya recordadas funciones trigonométricas. ¿Listo? Las funciones trigonométricas, ¿cierto? Que recuerden que tenemos, ¿cuántas funciones trigonométricas son? ¿Cuántas son en total? Muy bien para todo el que la recuerda. Son 6, ¿cierto? Ahí están dibujadas una encima de otra, 3 nomás, ¿cierto? Las principales, seno, coseno y tangente. Pero nos faltan otras 3 que eran las inversas a ellas, que era cosecante, secante y cotangente. ¿Listo? Esas también son funciones especiales, tienen unas características especiales. El año pasado aprendimos a dibujarlas, a utilizarlas, pero realmente no sabemos cuál es su dominio, cuál es su rango. ¿Listo? Bien. Vamos a continuar. Función valor absoluto, se las mencioné qué día. Función valor absoluto. Característica de esta función, pues que todos los elementos están sobre un valor absoluto, ¿cierto? En general, es una función que tiene siempre esa forma, ¿sí? No es una parábola, ¿listo? Son dos rectas que se abren a distintos lados, ¿cierto? Cumplen una característica específica y es que nunca esta función es negativa. ¿Por qué nunca es negativa? ¿Quién me dice? Según lo que hemos hablado del valor. Ahí pueden ver mejor el tablero. Listo. ¿Qué característica tiene la función valor absoluto? ¿Qué característica tiene el valor absoluto y por qué no es negativo? Listo, Nariño lo escribe muy bien. Es una distancia, ¿cierto? Nunca va a ser negativo, nunca va a tener un valor que vaya hacia abajo. Por eso la gráfica de esa función siempre va a ser así como usted la ve ahí. Puede que se corra del origen, lógicamente. Si yo tengo x más 3, ¿qué va a hacer? Se va a correr del origen, ¿listo? Puede subir, puede bajar un poquitico, pero lo que quiere decir es que nunca va a abrir hacia abajo. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿listo? Bien, valor absoluto. Vamos, 9 funciones. Ojo. Siguiente. Función parte entera. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar de esta función? ¿Alguien le ha escuchado hablar? Listo, por acá me dice que en física. Listo, la función parte entera, como su nombre lo indica, solo tiene valores en el dominio que son números enteros. ¿Listo? Por eso se llama función parte entera. ¿Listo? Y aparte, los resultados siempre debo aproximarlo al entero próximo. ¿Qué va a pasar con esta función? Esta función normalmente se utiliza en algunos casos específicos, la vamos a ver ahorita, ¿sí? Pues ahorita no, en la siguiente clase, porque hoy solamente voy a dar una mirada a todas las funciones como tal que vamos a analizar, pero esta función es importante que ustedes la conozcan. Tal vez para algunos es la primera vez que la hayan visto, pero es importante. ¿Listo? Y la última, ya vamos a acabar. La función número 11 se llama función a trozos. O también se le llama función por partes. ¿Listo? Función a trozos, función por partes, otra función por tramos. Algunas veces la van a encontrar así. Función a tramos, función por partes o a trozos. Bueno, lo voy a poner así como lo escribí ahí para que no se confunda. Función por partes.
¿Qué característica tiene esta función? Esta función es una función que es la unión de varias funciones, por eso se llama función por partes. Escoger una parte, por ejemplo, esa función que está ahí graficada, ¿sí? Esa función que está ahí es una función que tiene una función constante en 1, una función cuadrática, por eso ven una parte de una parábola, ¿cierto? Y vuelve a tener una función constante en -1, desde el punto 1. ¿Qué característica tiene esta función? Se dan unos segmentos donde usted tiene que graficar la función y decir de dónde hasta dónde va. ¿Listo? Recuerde que uno cuando haya funciones lo que hace es darle valores a la X, ¿sí? Entonces, este tipo de función sí le dice, ojo, tiene unas restricciones. Esta función la va a graficar, la función constante la va a graficar desde, por ejemplo, desde el infinito hasta -1, en este caso. La función cuadrática la va a hacer desde -1 hasta 1 y la función constante, la otra función constante la va a hacer desde 1 hasta el infinito. Entonces, son características importantes que tiene este tipo de funciones. ¿Listo? Entonces, bien, voy a dejar de compartir aquí. Ok, ya acabamos. Listo. Y aquí tenemos 11 funciones. ¿Listo? Me van a escribir ahí en el chat cuántas de las 11 ustedes habían trabajado. Así no se acuerden, no importa, pero cuántas habían escuchado, habían mencionado, cuántas de esas 11 funciones han trabajado ustedes en cualquier curso. 9 dicen por ahí. Uy, por ahí que me dicen que solo 5. Agranda la pantalla si no ven bien, para que puedan ver bien el tablero. Listo, bueno. Pues los que han visto, los que se acuerdan de la mitad están un poquito graves, ¿sí? Porque la función identidad, la función cuadrática, la función racional, la radical, las trigonométricas y la constante son funciones que se deben trabajar hasta grado 9. ¿Listo? Son funciones que necesariamente ustedes deben conocer desde grado 9. ¿Listo? O las han visto en séptimo, octavo, noveno, más o menos, es lo que les quiero decir. Bien, ¿cuáles vamos a trabajar a profundidad en grado 11, que son las con las que vamos a arrancar? Igual vamos a hacer un recorderis de todos, vamos a tabular funciones, vamos a mirar cómo nos da la gráfica. La idea es que la próxima clase, la próxima semana, ya empezamos a graficar funciones. Entonces yo les digo, listo, vamos a graficar tal función y es una función racional, entonces usted ya la sabe identificar, vamos a mirar cómo se relacionan, todo esto. Pero a profundidad vamos a recordar o vamos a tener en cuenta las siguientes. La función logarítmica, la función valor absoluto, la función parte entera y la función por partes. ¿Listo? Esas 4 son las que vamos a trabajar a profundidad. ¿Listo, chicos? Entonces, a partir de la próxima clase, ya vamos a hacer un ejemplo general de funciones, a recordarles cómo era que se tabulaba, cómo se graficaban las funciones. Importante, pues si de pronto, digo porque si no, después dicen, no, la misma me mandó para la calle. Si tienen hojas milimetradas en sus casas, preferiblemente las utilicen para empezar a graficar las funciones. Si no, pues le toca ahí en su cuadernito, no se preocupe, las hace ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a trabajar estas 4, importante que lo tengan en cuenta, pero vamos a hacer un recorderis, hacer ejercicios de todas para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, chicos? Bueno, ese nos fue un poquito más larga la clase por toda la explicación de las funciones. Hay muchas más, hay funciones que son especiales. Acá nos faltó, por ejemplo, una que la vieron en grado 9, que es la función cúbica, ¿sí? Que lógicamente es una función que está elevada al cubo. Entonces, hay otro tipo de funciones que se llaman trascendentales, otras que son especiales. Entonces, hay muchas funciones, pero básicamente las que vamos a trabajar son estas. ¿Listo, chicos? Bueno, Miss Paula, porfa, necesito que me digas quién faltó a la clase, please. Bueno, mis buenas tardes. Faltaron el día de hoy.
Cortés Soto Juan Felipe. Echeverry me dijiste que tuvo Sí, tenía problemas para problemas de ingresar. internet. También Vargas Cardona David. Me dicen Sí, que también tiene problemas problemas de para internet. ingresar. Y, un momento, López Bernal Estefanía, no sé si ella esté. Si está, por favor, me escribe en el chat. Creo que sí, yo la vi. López, porfa, si estás por ahí, pronúnciate, porque creo que sí la vi. Me pareció haberla aceptado al inicio y creo que ingresó temprano. Solamente ellos, mis. Listo, sí, sí veo que han estado la mayoría. Muchas gracias, Paula. Sí, señor. Bueno, mis, Listo, hasta luego. chicos. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí. Entonces, la próxima semana, porque ya sabemos que mañana no tenemos actividades, entonces la próxima semana vamos a entrar a profundidad con este tema de funciones. ¿Listo, chicos? Espero que no les haya llenado mucho la cabeza de bastante información, pero la idea era que tuvieran claro qué tipos de funciones existen para empezar a trabajar. ¿Listo, chicos? Entonces, feliz fin de semana, que estén muy bien. Muchas bendiciones. Voy a dejar de grabar por aquí.